Muy buenas. La respuesta a la cuestión sobre las relaciones entre pensamiento y lenguaje solo puede darse desde una determinada concepción, tanto del pensamiento como del lenguaje. En nuestro caso, nos basaremos en el sistema del materialismo filosófico. En primer lugar, abordaremos la idea de pensamiento, luego la idea de lenguaje y finalmente examinaremos las relaciones entre ambas ideas desde la perspectiva del materialismo filosófico, tal como nosotros no entendemos este sistema. Idea de pensamiento. Desde el materialismo filosófico se rechazan dos concepciones antitéticas sobre el pensamiento. Por un lado, la idea de que el pensamiento humano sea puro o espiritual, y por otro lado, que el pensamiento humano sea idéntico al pensamiento animal, o que entre ambos solo existe una diferencia de grado. Desde una perspectiva materialista, el pensamiento no puede concebirse como algo puro o inmaterial, por ejemplo, como la reflexión del alma consigo misma. Puede entenderse como reflexión, sí, pero una reflexión que presupone relaciones simétricas y transitivas previas con otros sujetos, y en referencia siempre a un mundo común, suprasubjetivo, un mundo previamente roturado, categorizado, mejor o peor. Desde este punto de vista, el pensamiento siempre se refiere a un mundo objetivo. Presupone dicho mundo y la existencia de otros sujetos. Además, implica el uso de técnicas y herramientas mediante las cuales operamos con los objetos. Entre esas técnicas estaría el lenguaje. Por lo tanto, el pensamiento humano no es el de una conciencia ahistórica y atemporal, ni puede desprenderse por completo de sus condicionamientos histórico-culturales. A lo sumo podrá emanciparse de unos condicionamientos desde otros condicionamientos, y así sucesivamente en un proceso dialéctico de conmensuración dialéctica del mundo y la transformación de este mundo. El pensamiento siempre está referido a contextos materiales, prácticos específicos, mejor o peor roturados, y es ante todo un pensamiento social. Se articula mediante instrumentos, instituciones o estructuras culturales que le dan forma y lo posibilitan, y siempre en marcos sociales. Por esta razón, el pensamiento humano tampoco puede identificarse sin más con el pensamiento animal o etológico, ya que en el ser humano el pensamiento se encuentra normado de algún modo y opera a través de instrumentos y procedimientos institucionalizados en contextos operatorios determinados. Cuando pensamos subjetivamente en nuestro fuero interno, estamos vehiculando este pensamiento a través de estructuras lógicas que hemos interiorizado, como pueda ser, por ejemplo, el silogismo. Entonces estamos vehiculando el pensamiento a través de instituciones. Veamos ahora una idea materialista del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje desde una perspectiva materialista, también es necesario rechazar posiciones mentalistas o espiritualistas, como todas aquellas que lo consideran una mera expresión de un pensamiento puro previo que se funde o materializa en los sonidos. Del mismo modo, debemos evitar también la idea de que no existe una diferencia esencial entre el lenguaje humano y el lenguaje animal, o que la distinción entre ambos sea meramente gradual. El lenguaje es, en esencia, desde un enfoque materialista, una forma de operar. El lenguaje opera con sonidos, une y separa sonidos o palabras y lo hace siguiendo una estructura interna institucionalizada, regida por normas. Su carácter normado implica que se somete a reglas gramaticales de composición y descomposición de términos, lo que impide o lo que contradice la idea de que el lenguaje sea producto del consenso o de la convención. No podemos asignar nombres arbitrarios a los objetos de manera fortuita. Al hijo de un león debemos llamarlo león y no caballo, precisamente porque el lenguaje debe estar referido a la realidad y ajustarse a las reglas gramaticales de género, número, sintaxis, etc. Por lo tanto, el lenguaje no puede ser convencional, primero, porque tiene que ajustarse a una determinada estructura sintáctica y gramatical, y segundo, porque tiene que estar referido a la verdad, a un mundo objetivo, previamente ya roturado, y que se rotura también a través del lenguaje. Y esta normatividad del lenguaje es esencial para que el lenguaje pueda ser compartido, repetible, enseñable, ya que en su esencia el lenguaje es un instrumento social.
Además, el lenguaje está siempre referido a un mundo objetivo y al conocimiento de este mundo. Opera con un material determinado y lo hace según su naturaleza instrumental. Así como el carnicero, para cortar una res, no puede utilizar cualquier objeto, sino uno que tenga capacidad de corte, ni puede hacerlo de cualquier manera, sino siguiendo las junturas naturales del animal, el lenguaje, de modo análogo, debe conmensurar el mundo en función de su propia estructura y de las articulaciones objetivas de la realidad. Asimismo, el lenguaje no se limita a la mera comunicación, no es una mera comunicación de pensamientos puros internos, sino que también cumple funciones como ordenar, intimidar, regular conductas. Por lo tanto, no se limita a la mera comunicación, tal como señalaron autores como Austin o Searle. El lenguaje no solo describe el mundo, sino que también actúa en él, realizando acciones con palabras. No obstante, estas ideas, desarrolladas por la filosofía analítica, ya estaban presentes en Platón, quien concebía el lenguaje como un instrumento, y de ahí la comparación que él hacía entre el lenguaje y el cuchillo del carnicero. Veamos por último las relaciones entre pensamiento y lenguaje. La relación entre pensamiento y lenguaje ha recibido múltiples interpretaciones. Algunos sostienen que el pensamiento depende del lenguaje, como argumentaron Humboldt, Sapir y el sociolingüista Bernstein. Según esta perspectiva, el pensamiento se encuentra configurado socialmente y se adquiere precisamente a través del proceso de adquisición del lenguaje. También ha habido autores que defienden la tesis opuesta, que el lenguaje depende del pensamiento. Esta fue la postura de Piaget en su forma más extrema, al sostener que el desarrollo del lenguaje sigue fases de maduración precedidas por niveles superiores de comprensión cognitiva. Otros autores han identificado pensamiento y lenguaje. Es el caso de Max Müller, quien desde una perspectiva metafísica antievolucionista utilizó esta idea para negar la existencia de pensamiento en los animales. En una línea diferente, Watson, coherente con su rechazo del concepto de conciencia, solo aceptaba la existencia de pensamiento en la medida en que estuviera explicitado en el lenguaje. Desde la perspectiva del materialismo filosófico, ¿cuál es la relación entre pensamiento y lenguaje? A partir de los análisis anteriores ya podemos abordar la cuestión con un poco más de rigor. Podemos afirmar que el pensamiento opera siempre a través de instituciones incorporadas a nuestro fuero interno, reconstruidas desde nuestro fuero interno, pero que no se reduce, el pensamiento opera a través de instituciones, pero no se reduce al lenguaje, pues también se manifiesta mediante otras instituciones distintas a este. Podemos vehicular el pensamiento a través del lenguaje, pero también a través de otro tipo de instrumentos. Por ello, no es equiparable ni reducible al lenguaje. Más bien, el pensamiento se articula a través de categorías internas a distintos contextos prácticos y presupone determinados marcos de referencia. Pensar son operaciones que el sujeto reconstruye en su fuero interno, pero vehiculadas por instituciones de muy diversos tipos, no solo el lenguaje, sino también la geometría, la pintura, etc. Los pensamientos son autologismos que pueden aparecer como un recuerdo, como un acto de la memoria, pero es preciso que estos recuerdos estén funcionando como componentes de una estructura lógica. Por ejemplo, la del cálculo integral. Los silogismos aristotélicos también pueden interpretarse como autologismos, como pensamientos subjetivos. Puestas ciertas cosas se derivan otras necesariamente por el hecho de haber sido puestas las primeras. Por lo tanto, los pensamientos se vehiculan a través de estructuras lógicas suprasubjetivas. Por su parte, el lenguaje, entendido como una praxis normada, no es meramente la expresión de unos pensamientos previos, sino que él mismo, el propio lenguaje, es pensamiento objetivado. Se trata de un logos objetivado, susceptible de transformaciones de todo tipo a través de diversos procesos, de modo que este pensamiento objetivado trasciende el pensamiento subjetivo. Su origen radica en categorías previas al sujeto y se inserta en un orden que supera al sujeto, porque el pensamiento es pensamiento objetivo, gramaticalizado a través de todo tipo de textos, de relatos, etc., que son públicos.
En este sentido, el pensamiento no se reduce al lenguaje, porque pensamos a través de otros instrumentos, ni el lenguaje es una mera expresión de un pensamiento anterior. Por lo tanto, podríamos decir contra Wittgenstein que los límites de mi lenguaje, según lo anterior, no son ni pueden ser los límites de mi mundo. El lenguaje no está determinado, no determina los límites ni de mi pensamiento ni de mi mundo. No determina los límites de mi pensamiento porque puedo pensar, como hemos visto, a través de otros instrumentos. Ni el lenguaje limita los límites del mundo o determina los límites del mundo porque el mundo puede ser conocido por otras vías, la pintura, técnicas de todo tipo, esquemas, modelos heurísticos, etc. Y hasta aquí nuestro análisis de las relaciones entre pensamiento y lenguaje. Muchas gracias.